Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Vamos a iniciar nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y en esta oportunidad me acompañan José Carlos, Américo y Kat, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, por favor, tomar en cuenta primero nuestro disclaimer habitual, ¿no? La información que se comparte en estos documentos no se puede interpretar como una recomendación de compra o venta de acciones. Nuestro objetivo es ser un medio informativo mediante estos webinars quincenales. Teniendo claro ello, pues pasamos a nuestra agenda, que ustedes ya la conocen, es revisar una parte macro a nivel global, luego pasamos a revisar algo similar a nivel local y culminamos hablando de una parte corporativa, ¿no? Donde esta semana vamos a comentar sobre dos empresas, las cuales son Cider Perú y Cerro Verde. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con la parte macro global, donde, bueno, definitivamente destaca el nuevo paquete de infraestructura que está empezando a implementar Biden, el gobierno demócrata en Estados Unidos, y bueno, y también siempre importante ver cómo está evolucionando sobre todo la vacunación en los países desarrollados, donde bueno, efectivamente destaca el caso de Estados Unidos, ¿no? Que está avanzando a un ritmo impresionante. Pero sobre esto nos va a comentar con mayor detalle José Carlos, así que hola José Carlos, por favor, coméntanos lo principal a nivel local, a nivel global, perdón. Gracias, Daniel, y buenos días con todos. Sí, fue una semana positiva para las bolsas del mundo en general. El FMI ha mejorado las proyecciones de crecimiento mundial a 6% y las ganancias de empleos en Estados Unidos han alimentado el optimismo y los indicadores también de actividad empresarial del mes de marzo en Estados Unidos se mantienen bollantes, aunque en Europa también la recuperación es un poco más lenta debido a los problemas en las vacunaciones. Esta semana el presidente Joseph Biden y la secretaria del Tesoro Janet Yellen dieron declaraciones sobre el nuevo paquete de infraestructura de 2.25 billones de dólares, que en sí es un paquete complejo porque alrededor de la mitad es netamente infraestructura, en transporte, electricidad, sostenibilidad, mientras que la otra mitad incluye subsidios a la industria, empleo y cuidado de salud. Y a diferencia del primer paquete, este va a ser de mayor duración, tendrá 8 años y se va a financiar con subidas de impuestos corporativos. También propone establecer una tasa mínima global de impuestos a multinacionales, lo que podría afectar a empresas con operaciones en países donde se pagan menores impuestos. Pero una subida de impuestos en Estados Unidos no es de agrado de los republicanos e inclusive de algunos demócratas, por lo que las negociaciones de este paquete muy probablemente se extiendan hasta más de mitad de año. Por el lado de las vacunaciones, las cosas van bien en Estados Unidos. Incluso Biden adelantó que todos los adultos serán elegibles para vacunarse para el 19 de abril e incluso evalúan también empezar a compartir excedentes de vacunas con otros países a partir de junio. Pero en Europa la situación es distinta. La vacuna de AstraZeneca está en la mira y pese a que la agencia europea dijo que los problemas de coágulos son un efecto raro, algunos países ya han comenzado a restringir esta vacuna a diversos grupos de edad. Mientras tanto, los índices de precios en Estados Unidos, de precios al productor en Estados Unidos y en China han repuntado en marzo y esto ha reflejado la problemática de las cadenas de suministro a nivel global que se vieron afectadas por la pandemia, lo cual ha venido levantando temores sobre el repunte de la inflación. Aunque no obstante, como ha mencionado la Fed en su último comunicado, esta situación va a ser temporal y se va a solucionar en la medida de que se incremente la producción de insumos y se destrabe el comercio mundial. Esto sería entonces un efecto transitorio. Siguiente, por favor. Y esta semana también los metales han cerrado al alza. El oro se ha recuperado ligeramente debido a la menor volatilidad de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, luego que la Fed reafirmara su compromiso de mantener baja la tasa de interés, mientras que el cobre viene favorecido por la expectativa de una mayor demanda para infraestructura y electrificación y una oferta limitada del metal, aunque también se vio limitado el cobre por los temores de una política monetaria menos expansiva por parte de China que podría limitar la expansión del crédito, pero eso de por sí buscaría moderar el riesgo crediticio en las empresas chinas. Y para la próxima semana los mercados van a estar atentos a la subasta de bonos de 10 y 30 años de Estados Unidos, lo que podría tener efectos sobre los rendimientos. También se publicará el dato de inflación en Estados Unidos y la subsiguiente semana también habrá cifras preliminares del PMI
datos de actividad económica del mes de abril. Eso sería lo principal en el ámbito global, Daniel. Regresamos contigo. Ok, perfecto. Gracias José Carlos. Sí, muy importante eso, sobre todo, bueno, lo último, el tema del cobre, y hay aparentemente más catalizadores por demanda, al menos de corto y mediano plazo, ¿no? Así que eso también debería darle soporte, pues, al precio en los siguientes meses, lo cual, al final, pues, de hecho, favorece tanto a la bolsa local y en general a nuestro país, ¿no? Que es uno de los principales exportadores de este metal. Así que es una muy buena noticia. Ahora, por el lado local, pues definitivamente todos estamos al tanto, ¿no? De que estamos en la previa del proceso electoral, pero en realidad vamos a darle nosotros un poquito más de peso acá, sobre todo indicadores a nivel de crecimiento, también inflación, y bueno, y también comentarles, que también ya lo conocen, ¿no? El tema de la aprobación de un nuevo retiro del sistema privado, que bueno, básicamente se está dinamitando el sistema, y bueno, creemos que es un problema potencial a largo plazo, ¿no? Pero sobre esto, con mayor detalle nos lo va a comentar en realidad Américo. Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. Hola Daniel, gracias. Buenos días con todos. Bien, por el lado local, el legislativo aprobó la ley que permite nuevos retiros extraordinarios del sistema privado de pensiones. Estos básicamente se dividen en dos grupos. Un grupo que puede retirar hasta 4 UITs, calificarían todos básicamente, y otro grupo que agrupa a personas mayores de 40 años y que no han aportado los últimos 5 años, que tienen la capacidad de retirar el 100%. Como mencionamos en anteriores seminarios, hablemos de bolsa. En suma, estos dos retiros hacen que se pueda acumular un total de 40.000 millones de soles, que es básicamente el 25% de lo que tienen actualmente gestionando el sistema privado de pensiones. No obstante, en anteriores retiros, la tasa de adopción fue del 70%, con lo cual estamos hablando de un número cercano a los 30.000 millones de soles, que se podrían retirar finalmente. Por su lado, el Ejecutivo no mencionó nada al respecto. De hecho, en su presentación el día lunes, la autógrafa de la ley todavía no había llegado a manos del Ejecutivo, y queda a considerar que una vez que llega esta autógrafa a manos del Ejecutivo, toma 15 días útiles para que el Ejecutivo pueda observarla, ¿no? En caso digamos, vaya a evaluar esta opción. También tenemos que considerar que en anteriores retiros no hubo un argumento claro para poder, digamos, llevarlo al plano constitucional y declarar su inconstitucionalidad. Por otro lado, la Comisión de Trabajo aprobó prohibir la reducción de salarios durante la pandemia del COVID-19. De acuerdo a BOFA, esta medida, más allá de beneficiar a los trabajadores, lo que haría es perjudicarlos, debido a que esta medida lo que haría es fijar los salarios, y como ahora los empleadores no pueden, digamos, flexibilizar hacia la baja estos salarios, lo que harían básicamente es reducir personal, ¿no? Y lo que provocaría en términos del empleo sería que este se encuentre aún más rezagado de lo que ya está respecto a la recuperación del PBI. Por el lado de indicadores económicos, como mencionó José Carlos, también ya se publicaron las perspectivas. Por el lado del FMI, este mantuvo su outlook en 8.5% para el 2021, en tanto el Banco Mundial lo revisó al alza desde 7.6 a 8.1%. Por el lado de la inflación, este continúa por encima del 2%, de hecho está en 2.6%, principalmente por el incremento de alimentos y energías. No obstante, si consideramos ya la inflación subyacente, vemos que los principales grupos que se han movido son el de alquileres y agua. Asimismo, el BCRP en su última reunión mantuvo su tasa de política monetaria en 0.25% y mantuvo el mismo speech, ¿no?, que en los anteriores, anteriores comunicados. Y entrando de plano a la parte de elecciones, de acuerdo a las últimas encuestas, entre 5 a 7 candidatos están en posibilidades de llegar a segunda vuelta. Siendo específicos en la parte de Ipsos, son 7 candidatos los que están en capacidad a llegar a segunda vuelta, ¿no? Con más o menos de 10%, entre más 3, menos 3%. Claramente, considerando solo este punto, podemos ver que
el resultado final podría ser muy ajustado, y también que estas encuestas, cabe resaltar que estas encuestas muestran a un electorado muy volátil. Esto de alguna manera va a hacer que los votos extranjeros probablemente vayan a tener mucho peso, considerando que estos son alrededor del 4% del total del electorado. Por el lado del Congreso, alrededor de 10 agrupaciones podrían pasar la valla electoral y conseguir una representación en el Congreso. Anteriormente ya habíamos mencionado que uno de los riesgos por este lado era la hiperfragmentación que había en el lado del Congreso, ¿no? Y que esto básicamente lo que hacía era dificultar la gobernabilidad. Ahora también se habla de que los potenciales congresistas de los siguientes 5 años podrían, lo que tienen es básicamente menos de un año de experiencia, y esto podría provocar que las leyes que se vayan a aprobar sean de menor calidad. En contraposición, un elemento a favor podría ser que por lo menos 44 congresistas tengan, digamos, un perfil un tanto más como de centro, y que sean como que la contrabalanza, de tal manera que hagan que estas medidas que podrían ser no consideradas de baja calidad no se implementen. Igual queda estar pendientes a lo que va a pasar mañana. Seguramente entre el día jueves y viernes podríamos tener mayores luces al respecto, ¿no? Por favor, para pasar a la siguiente lámina, Daniel. Continuando por el lado de los datos económicos, en minería también se publicó el número. Este se encuentra mejor del dato previo. De hecho, representa solo una caída de alrededor del 2%. Por el lado del consumo interno de cemento, este también continúa con un rally. El mes de febrero creció alrededor del 15%, y la producción de electricidad ahí se ve que está por encima del 5%. Sin embargo, hay que considerar que durante el mes de marzo hay un efecto base, ¿no? Alrededor de 15 días la economía estuvo operando al 40%. Entonces, básicamente, por ahí se ve esa explicación. Por ahí es que está la explicación. Por el lado de las expectativas, en general todos los sectores mejoraron, especialmente el de minería e hidrocarburos, y esto hace básicamente que ahora las expectativas ya pasaron de un plano pesimista a uno más optimista. La siguiente lámina, por favor, para ver la evolución del COVID. Por el lado de los contagios, en general, como veníamos mencionando anteriormente, el retroceso que veníamos viendo a inicios de marzo, ya digamos que se detuvo y alcanzó nuevos picos, ¿no? De hecho, las anteriores semanas estuvimos observando números por encima de los 12.000 casos reportados diariamente. Por el lado de los decesos, igual, ¿no? Se han visto nuevos máximos, y por el lado de los hospitalizados, como que ya está avanzando de manera más lenta, ¿no? Dentro de lo que se puede ver en la parte de excesos de fallecidos, si bien alrededor del 30% de la población peruana se encuentra en Lima, se puede ver que dentro de los excesos de fallecidos, alrededor del 50%, un poco más, está ubicado en Lima, ¿no? Lo cual refleja la gravedad del asunto. Y por último, para terminar con la parte local, podemos pasar a la siguiente lámina para ver el proceso de vacunación. Bien, como podemos ver a nivel de LATAM, quien sigue liderando es Chile, y entre los países más rezagados se encuentra Perú, ¿no? Y básicamente esto responde en parte a que la vacuna Sinopharm aún está en proceso de discusión para continuar con su implementación, ¿no? Y en general eso por la parte local. Gracias. Ok, excelente. Gracias, Américo. Sí, bueno, este cuadro dice mucho, ¿no? Estamos pues, a años luz de Chile, pero bueno, está muy vinculado con lo que comentaba Américo, el tema del stock, sobre todo de vacunas, que esperemos vaya aumentando en las siguientes días y semanas, y que bueno, eso nos ayude a levantar el ritmo de vacunación, ¿no? Y bueno, y por el lado electoral realmente no hay mucho que agregar, seguro todos estamos al tanto, básicamente está para cualquiera entre los primeros 6. Y bueno, interesante lo del lado del voto extranjero, ¿no? Por lo general, como decía Américo, es un 4% del electorado, pero considerando que no va a ir a votar, tenemos en Chile, en Ecuador, y también considerando la condición de la pandemia, quizás eso se redujo como que a la mitad, a un 2%, que es un poquito menos, pero igual eso puede mover la aguja, ¿no? Viendo las diferencias tan estrechas, no pasan del 2%, pues quizás esos votos también generen
un catalizador para algunos de los candidatos que están ahí peleando por pasar a la segunda vuelta, ¿no? Así que bueno, realmente hay mucha expectativa por ahí, esperamos el resultado mañana, ¿no? Ahora, por el lado corporativo, pues yo les comento algunas noticias. En primer lugar, acá destacamos primero una noticia de CIDER respecto a una inauguración de planta que hizo, ¿no? De las mallas con una capacidad anual de unas 40.000 toneladas de mallas electrosoldadas, que bueno, sobre todo le da oportunidad para profundizar o para atacar un poquito más sobre todo el segmento de construcción y minería, ¿no? Donde, bueno, la compañía tiene una buena representación y puede ser un aliciente interesante para ir generando mayor beneficio, ¿no? Y ir captando mayor mercado allí. Luego, el resto de las noticias están muy vinculadas con un tema de las juntas, de los dividendos que se fueron aprobando. Por ejemplo, el Cerro Verde se aprobó un dividendo, ¿no? Se retomó el dividendo. El monto es más o menos 0,57 por acción. Eso también lo comento en un minuto con mayor detalle. Luego, en BVA también se definió el reparto de un dividendo en efectivo de casi 5 centavos. Y también en CIDER se aprobó también un reparto de dividendo tomando en cuenta su política de repartir el 100% de utilidad libre de disponibilidad, donde el dividendo por acción suma un poco más de 11 centavos, ¿no? Lo cual es pues bastante elevado considerando el precio por acción, ¿no? Antes del anuncio estaba por $1 y bueno, y ahora está entre $1.16, $1.20, ¿no? Está oscilando el precio nivel más o menos. Así que pues, es una rentabilidad por dividendo muy atractiva, ¿no? Y bueno, acá en esta parte también comentarles que en Atacocha, por cierto, se anunció que se reinició las operaciones con el Tajo San Gerardo y que bueno, y que esperaban llegar al pleno del nivel de producción pues durante los próximos 5 días aproximadamente, ¿no? Lo cual es una buena noticia para la compañía. Pero bueno, comentamos nosotros, ¿no? Para Atacocha la semana anterior el tema este del patrimonio negativo y que bueno, está por regularizar ello, ¿no? Acá pues continuamos con las noticias de los dividendos básicamente. Alicorp también aprobó un dividendo, unos 25 centavos. El tema con Alicorp quizás es de que en este año, estos trimestres, sobre todo este primero del 21, ¿no? Se va a ver afectado por el cierre o por la cuarentena de febrero, que afecta sobre todo a los restaurantes, ¿no? A la parte de B2B, que es un segmento muy importante y donde tiene un margen muy, muy interesante a nivel de vida, ¿no? Así que eso seguro va a pegar los resultados de Alicorp. Y también pues el tipo de cambio lo termina perjudicando, ¿no? Por la diferencia de cambio. Es cierto que es un efecto simplemente contable, no afecta para nada a la caja, pero bueno, siempre puede afectar en sí al precio de la acción, pues ver una caída en beneficio neto, ¿no? Luego por el lado de Bacus también se aprobó un reparto de dividendo, al igual que en retail. Estas compañías también son normalmente, sobre todo Bacus, ¿no? Bastante regulares en los repartos, de manera trimestral inclusive. Así que bueno, son esas oportunidades interesantes para aquellos que buscan una renta de manera consistente, ¿no? Luego destacamos que el Banco de Crédito también aprobó un dividendo, aunque la realidad es que es un dividendo muy muy pequeño, ¿no? Como pueden ver ahí 0.0038. Es un yield incluso menor a 1%. Donde, bueno, básicamente porque la banca, como ustedes saben, que se ha visto perjudicada por un mayor nivel de provisiones y bueno, eso afecta a la última línea de la generación de beneficio neto, ¿no? Así que por eso es que el dividendo se ha visto restringido. Pero está dando, y de igual manera, acciones liberadas, ¿no? Un porcentaje de poco más del 2%. Y finalmente, pues también Hidrandina aprobó su reparto y ya dio también una fecha de entrega para el 28 de abril. Hidrandina es una de esas empresas que también pues tiene una política de repartir el 100% de la utilidad de libre disponibilidad, ¿no? Al igual que CIER Perú, por ejemplo, o que también que BBL, ¿no? BBL hace unas acciones también que tiene esa política de repartir el 100% y por ello, bueno, siempre les comentamos ese tipo de compañías pues puede ser atractiva para aquel que busca así una renta, ¿no? Ahora, luego de estas notas, pues voy a pasar a comentarles dos empresas que les habíamos adelantado. La primera acá es CIER Perú. Como les había comentado hace un minuto, pues en la última junta de CIER se aprobó un reparto de dividendo efectivo de poco más de 11 centavos, ¿no? Lo cual, respecto al último cierre de este viernes, que fue 1.16, es un yield de casi 10%, ¿no? 9.7.
De hecho, esta noticia pues fue muy bien recibida por el mercado, ¿no? Los que siguen la empresa, la acción seguro han visto de que, bueno, desde el día del anuncio, cuando estaba la acción más o menos un sol, pues ha llegado a subir casi un 20%, ¿no? Ha tocado 1.20 entre los jueves y viernes, pero bueno, un poquito de volatilidad el último día previo a las elecciones, pues le ha llevado a corregir un poquito a 1.16, ¿no? Pero igual es una rentabilidad básicamente en días muy atractiva, ¿no? Ahora, quizás algunos pues pueden pensar de que luego de este rally, y también considerando de dónde viene Cider, ¿no? Cider, pues durante la pandemia básicamente llegó a 65 centavos, hoy está casi en 1.20, o sea, casi un 100% subido. Entonces, quizás para algunos pues Cider puede estar un poco ya cara, ¿no? Entre comillas. Pero la realidad es que si vemos los números, pues en realidad Cider, a pesar de la subida, pues sigue cotizando hoy en día apenas a 2.3 veces su EBITDA. Eso es porque el EV es bastante bajo, considerando la posición en caja que tiene, ¿no? Capitaliza como 1.100 millones, pero en caja tiene casi 500, ¿no? Entonces eso hace que el EV caiga, sea bastante reducido, entonces tiene un EV más o menos de 550 millones y un EBITDA el año pasado de 200, de poco más de 200 millones. Entonces, por eso pues el EV EBITDA es incluso menor a 3 veces, ¿no? Y como esto lo comparamos con otra empresa, pues Aceros Arequipa, por ejemplo, está cotizando más o menos entre 4 y 5 veces su EBITDA, ¿no? Que es lo normal para el sector acerero, históricamente, ¿no? Mientras que las cementeras, por cierto, les comento, históricamente cotizan entre 7 y 8 veces EBITDA, ¿no? Tienen una prima sobre las acereras. ¿Y por qué? Pues porque normalmente las cementeras tienen márgenes más elevados, ¿no? Cider, Aceros Arequipa, de manera histórica generan un margen de vida alrededor de 12, 13%, mientras que las cementeras, ese margen está alrededor de un 30%, ¿no? Entonces, por eso, pues se entiende una prima, ¿no? Que una cementera cotice 8 veces su EBITDA y una acerera, pues entre 4 y 5 veces, ¿no? Pero Cider está cotizando a 2. Entonces, ahí, por ello, en nuestra opinión, pues todavía hay un espacio interesante de revalorización, también considerando pues sobre todo el dividendo, que es mucho mayor a lo que ofrece pues a las cementeras y también a lo que ofrece actualmente Aceros Arequipa, ¿no? Entonces, pasando ahora un poquito a los resultados del primer trimestre, que queremos presentarles unos estimados. Acá les comparto primero en el gráfico inferior izquierdo, pueden ver el consumo de energía de CIER Perú, ¿no? Y acá les quería compartir esto para que vean más o menos cómo puede venir las ventas por el primer trimestre, ¿no? Pueden ver claramente cómo, pues, bueno, obviamente la etapa de pandemia, pues esto se redujo casi a cero, sobre todo en abril, o sea, no se produjo prácticamente nada. Y luego fue recuperando de manera paulatina y a partir de julio ya se alcanzó el nivel pre-COVID y se ha sostenido allí. Y vemos el primer trimestre y comparándolo incluso con el cuarto trimestre del 20, vemos que a nivel de consumo de energía hay un aumento ahí de 11%, trimestre a trimestre. Y no solo eso, ¿no? O sea, no solamente las ventas se verían impulsadas por una mayor producción, que está vinculado evidentemente con el consumo de energía, sino que también las ventas se serían vinculadas con un mayor precio, ¿no? Acá tomamos el índice del INEI. INEI provee índice de precios de los productos de acero a nivel local. Y acá pueden ver claramente cómo el índice se ha disparado durante el primer trimestre de este año. Los precios siguen subiendo. Y esto en realidad está en línea con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? El acero en el mundo, el rebar, que es la barra de construcción básicamente, sobre todo en China, está subiendo de manera impresionante y eso se está viendo reflejado de todas maneras en los precios a nivel local, ¿no? Así que, y lo interesante es, como lo comentó la compañía, la recuerdo, sobre todo en su junta, de que bueno, si bien es cierto el hierro está subiendo bastante, pues para ellos su principal materia prima es la chatarra, ¿no? Y que si bien es cierto, de alguna manera está vinculada al precio del hierro, pues no está en la misma línea, no en la misma proporción. Y además lo bueno es que en el Perú, pues el mercado de chatarra está muy atomizado, entonces como que una empresa de la proporción de CIR Perú, pues tiene cierta capacidad de colocar precios, ¿no? Tiene cierta esa capacidad, esa presión para colocar precios. Así que, por ello, nos parece muy interesante el primer trimestre. Creemos que el aumento de ventas va a ser muy interesante. Les reitero, no solo vinculado por un mayor volumen de producción, sino también por un mayor precio de realización, ¿no? Y pueden ver claramente cómo el precio está muy por encima del año anterior y también incluso del trimestre anterior, ¿no? Acá, ojo, el primer trimestre estoy haciendo un promedio entre enero y febrero.
todavía no sale el dato de INEI de marzo, ¿no? Pero bueno, al menos viendo enero y febrero, pues hay muy buenas perspectivas, ¿no? Entonces, con ello, nuestra expectativa es de que, pues para el primer trimestre se generen unas ventas por cerca de 570 millones, un aumento mayor al 80% interanual, y hay un impacto en una generación de beneficio neto alrededor de 57 millones, un aumento interanual de casi un 90%. ¿no? Entonces acá, ojo, cuál es lo interesante de este número, de que el año pasado, 2020, sí el Perú generó un beneficio 111 millones, entonces solamente en el primer trimestre del 21 estaría generando incluso más de la mitad de todo el beneficio que ha generado en el 2020. ¿no? Entonces es algo muy importante para nosotros, creemos que eso va a ser un catalizador. Y bueno, y si nos aventuramos a hacer unas proyecciones un poquito más de largo plazo, pues es probable que este año CIDER genere un beneficio al menos de 150 millones. Y bueno, eso podría dar soporte a un dividendo por acción por encima incluso de los 15 centavos. Y bueno, ahí ustedes pueden sacar sus números de cuánto sería ese dividendo por acción. ¿no? Sería muy importante. Así que por eso nos gusta mucho, todavía nos gusta mucho CIDER. Y en realidad acá vamos a profundizar con detalle en nuestro próximo seminario del próximo sábado. ¿no? Ahí damos unos estimados ya de manera más detallada. Pero sí les reiteramos eso, que el primer trimestre para CIDER tiene una apariencia muy buena, generación de ventas y beneficios. ¿no? Y por el lado de Cerro Verde, pues también les comento primero, les reitero el tema de que se retomó el dividendo, ¿no? Eso es algo muy importante. Nosotros, ustedes recuerdan, les hemos comentado, ¿no? Antes que esperábamos que se retome el dividendo. Por el propio hubo un imbalance que tiene la compañía y tiene esa espalda para ir repartiendo efectivos a sus accionistas, ¿no? Si bien es cierto, el dividendo de hoy es bajo, es un yield de más o menos un 2%, pero bueno, creemos que es el primer paso para retomar un reparto más elevado en los siguientes años, ¿no? En el año pasado, pues los resultados de Robert se han visto afectados principalmente por el nivel de producción. Como ustedes están al tanto, acá pueden ver también en el gráfico inferior izquierdo, esto es data del MINEM, la producción mensual. Pueden ver cómo se redujo de manera significativa, sobre todo a partir de febrero hasta abril, ¿no? Y luego se fue recuperando a partir de junio principalmente. Entonces, eso afectó el nivel de producción y por ende el nivel de ventas y de beneficios, por eso el beneficio no fue tan elevado en el año anterior. Pero creemos que eso se va a normalizar a partir del 21 y sobre todo hacia el 22, ¿no? Esto porque esperamos que este año, si bien es cierto la producción se debe recuperar, pues es probable que la compañía solamente esté tratando su capacidad nominal, la cual es alrededor de 360.000 toneladas por día. Ese probablemente sea el techo para seguir con los protocolos de seguridad, pero a partir del 22 hay que recordar que Cerro Verde, tiene la aprobación para llegar a una capacidad máxima de 409.000 toneladas por día. Pero lo dejó de llegar a ese nivel debido a la pandemia, ¿no? Entonces creemos de que siendo prudentes es probable que este nivel de producción recién lo alcance, o de tratamiento en planta, recién lo alcance a partir del 22, ¿no? Y es por ello que bueno, nos parece que la compañía está lista para, de manera paulatina, ir aumentando su nivel de ventas y por tanto su nivel de beneficio, ¿no? Y que luego va a ir retribuyendo al accionista. Ahora, para el primer trimestre esperamos, acá pueden ver los estimados más o menos de las ventas, volumen de ventas. Va a ser muy similar al primer trimestre del año pasado, sinceramente, viendo cómo viene la producción en el MINEM. Febrero no ha sido un muy buen mes, sinceramente. Pueden ver, ha sido un poco menos de 30.000 toneladas métricas finas, cuando en enero fue poco más de 34.000, ¿no? Quizás acá impactado por la cuarentena, ¿no? Un poquito por la cuarentena y por los protocolos que hay que ir, que tiene que implementar la compañía, ¿no? Pero esperamos que este número retorne a una de media entre 34 y 35.000 toneladas métricas finas por mes, que es lo que esperamos nosotros para Cerro Verde en este año. Pero luego, como les reitero, para el 22, cuando pueda llegar la capacidad máxima de 9.000 toneladas por día, que ese promedio llegue alrededor de lo que estaba a inicios del 20, ¿no? Cerca de 40.000 toneladas métricas finas por mes. Esa es nuestra expectativa. Pero les reitero, a partir del 22. Entonces, ¿cómo esto creemos ese nivel de producción que va a impactar el nivel de ventas? Pues creemos que las ventas de este primer trimestre del 21 va a ser muy cercano a los 863 millones de dólares, lo cual va a ser un aumento interanual de casi un poco más de un 100%, ¿no? Un aumento significativo, pero sobre todo vinculado por el mayor precio de realización del cobre, ¿no? Esperamos que para este primer trimestre del año, pues el precio de realización esté alrededor de los 385 dólares por libra, ¿no? Y acá lo importante es lo que les comentamos, de que el cobre ya estamos, quincena de abril, pues se pueda mantener
en lo posible durante este segundo trimestre del año cerca a los, o por encima de los $4 por libra, y eso pues va a permitir a la compañía incluso que genere ventas muy cercano probablemente a los 900, a los $1.000 millones por trimestre, ¿no? Siempre y cuando pues el cobre se mantenga ahí por encima de $4 por libra, pero igual, nuestra tesis sinceramente no está basada en un cobre a $4 por libra, y eso lo vamos a presentar, por cierto, les refiero, en nuestro seminario el próximo sábado, ¿no? ¿Qué precio de largo plazo tomamos para Cerro Verde? Pero sí, evidentemente, pues mientras un precio mayor, eso será un catalizador para el precio de la acción, ¿no? Definitivamente. Y bueno, y al final nuestra expectativa es que Cerro Verde, de manera trimestral, esté en capacidad de generar un beneficio neto alrededor de los 150 millones por trimestre, al menos en el 21, lo cual pues será un beneficio anual alrededor de los 600 millones, y lo cual podría dar soporte a un dividendo por acción de $1.23, ¿no? Lo cual sería ya un yield anual cercano a un 5%, mucho más atractivo y lo que nosotros esperamos, ¿no? En los siguientes años para Cerro Verde. Este dividendo evidentemente se repartiría el próximo año, ¿no? Es nuestra expectativa, y por lo tanto, pues en nuestra opinión, Cerro Verde es una opción muy interesante para exponerse a la gran recuperación del precio del cobre, y es una opción de mediano plazo muy interesante, no solamente por la apreciación de capital, sino también por el dividendo potencial que puede estar repartiendo la compañía, ¿no? Eso es todo por la parte corporativa, y eso es nuestro calendario para que lo tengan en cuenta en las siguientes 2 semanas, ¿no? Y simplemente recordarles lo que les estaba adelantando, que el próximo sábado tenemos nuestro seminario, nuestro 7º seminario, donde, bueno, definitivamente la parte de análisis macro va a estar muy vinculada a la parte local por las elecciones, ya que saliendo el resultado. Veremos quiénes son las 2 personas que pasan a segunda vuelta. Y lo interesante viene también por el lado de nuestro análisis de empresas y nuestro portafolio modelo, ¿no? Que presentamos, dada la coyuntura, las compañías que nos parecen atractivas en la actualidad, ¿no? Para que lo tomen en consideración. Y bueno, también que inicie nuestro módulo 2 de analistas financieros, ¿no? También por los interesados ya en capacitarse en sí en el análisis de compañías para tomar decisiones de inversión. Bien, con esto culminamos nuestra presentación y pasamos a la parte de preguntas, donde acá nos va a ayudar Katy. Buenos días. Sí. Hola, ¿qué tal? Katy. Disculpen, se me paralizó el audio. Sí, bien, vamos a comenzar con la parte de preguntas. Nuestra primera consulta aquí es si en el caso de Minera Corona, para este año habrá repartición de dividendos. Adelante, Daniel. Ok, gracias. Corona, pues en la Junta lo que aprobó fue darle la capacidad al directorio para aprobar un reparto, ¿no? En función de lo que decía el directorio. Así que, o sea, el visto bueno está allí y está en manos del directorio. Que lo vayan a hacer o no, pues en realidad no lo han hecho el año pasado y tampoco el 19. O sea, ya van 2 años que no reparte. En nuestra opinión, está en capacidad de repartir, podría hacerlo. Pero quizás lo que están haciendo es guardar caja para la inversión que piensan hacer para, bueno, para su ampliación de planta, ¿no? Que primero hay que llevarla a 3.600 y luego está el proyecto de llevarla incluso a 5.500, ¿no? Así que en realidad está en manos ahí del directorio, no depende de ellos, pero sí creemos de que eso sería un catalizador muy importante para la acción. Corona es otra minera que está pues sumamente infravalorada en nuestra opinión. Pero sí, quizás le falta ese catalizador para levantar el valor, pero bueno, igual creemos que es una muy buena opción de mediano plazo, y en sí nuestros estimados para la empresa pues los compartimos en el siguiente seminario, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora pasamos a la siguiente consulta. Aquí nos dicen si una vez que culmine el plazo de exoneración de impuestos por ganancias en acciones con presencia bursátil, si ya se tiene alguna información sobre si esto será prorrogado. Daniel, te doy el pase. Ok, bueno, en realidad no estamos al tanto de que haya información de que será o no prorrogado. Si mal no recuerdo, se vence en el 22, si mal no recuerdo. Así que bueno, sería simplemente estar a la expectativa el próximo año probablemente, si es que esto se mantiene o no, ¿no? O sea, en realidad eso va a depender básicamente de lo que lo aprueben en el próximo Congreso, así que es imposible saberlo con exactitud, ¿no? Tendríamos que esperar simplemente ese momento, pero entendemos
de que bueno, también dependerá del gobierno que esté en función, evidentemente, pero siempre, al menos los anteriores han estado a favor de promover el mercado de capitales, ¿no? Es una incógnita si el siguiente gobierno está en la misma línea, ¿no? Pero esperemos que sí. De acuerdo, gracias Daniel. Ahora pasamos con la siguiente pregunta. Continuamos contigo, Daniel. Vamos a responder la pregunta que nos dicen si hay algunas perspectivas para Bacus para el primer trimestre y algún comentario sobre Cider Perú y Relapasa. Ok, gracias. Sobre Bacus, expectativas, pues bueno, sinceramente hay que ver cómo vienen esos niveles de ventas, el volumen, ¿no? Sobre todo por el lado del volumen de consumo de bebidas alcohólicas. Entendemos que febrero ha afectado por la cuarentena, evidentemente, que hemos tenido. Y además, pues lo interesante, les recomiendo ahí ver una entrevista que hizo Semana Económica a uno de los gerentes de Heineken, acá en el Perú, donde algo muy interesante indicaba, ¿no? Que había generado, o que habían podido ser capaces de tener una participación de mercado de doble dígito en los primeros meses del año. Eso es algo muy interesante. Habrá que, sinceramente, no sé si eso sea sostenible durante todo el año, por realmente están aprovechando la coyuntura. Así que, pero si es el caso, pues Bacus tiene un competidor ahí muy interesante, ¿no? En nuestro mercado, con Heineken, y con, bueno, que ha tomado pues la marca Tres Cruces acá en el Perú, ¿no? Y también la marca internacional Heineken. Así que pues podría ser una competencia muy, muy interesante para beneficio del consumidor, pero quizás para un poquito perjudicial para la propia compañía Bacus, porque históricamente, como me parece le hemos comentado antes, Bacus lo que ha permitido que sus ventas aumenten de manera recurrente era o ha sido la capacidad de aumentar precios, no tanto por volumen de venta. El volumen en realidad ha estado muy estancado los últimos años. Sobre todo ha ayudado a que vaya aumentando precios de manera recurrente. Y bueno, está en capacidad de aumentar precios porque es un monopolio, ¿no? Pero si viene un competidor fuerte, pues quizás no esté tan en capacidad de seguir con esa presión de precios, ¿no? Así que es algo muy interesante analizar y a seguir de cerca ahí los resultados de Bacus. Pero bueno, hay que ver sobre todo cómo va el volumen de consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Y por el lado de Cider, que veo que nos han hecho unas preguntas, por cierto, el precio objetivo lo damos en el seminario el próximo sábado, pero como les he comentado, ¿no? Sí nos parece que a pesar del rally que he tenido, como les he comentado los números, nos parece que todavía está barata comparándolo con comparables y en general con el propio beneficio que la compañía está generando, y sobre todo porque las perspectivas para el sector todavía continúan bastante buenas. Y entendemos también que además que cualquier gobierno que entre ahora, o que, bueno, que entre ahora en julio, pues va a seguir priorizando la inversión pública en infraestructura. Y bueno, y por ello, y por ende, pues es probable que sobre todo las compañías del sector construcción son las que tienen menos riesgo regulatorio en el largo plazo, considerando ello, ¿no? Así que por eso nos parece cierto todavía una opción interesante para que la tomen ahí en cuenta. Gracias, Daniel. Ahora pasamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, respecto a las provisiones que han realizado los bancos como BBVA, ¿cómo afecta a los accionistas cuando se recupere el sistema? Y también, ¿cuál sería el efecto a largo plazo? Adelante, Daniel. Ok, sí, es una pregunta interesante y de alguna manera la abarcamos en el seminario o el webinar anterior cuando hablamos justamente de BBVA, ¿no? Pues las provisiones afectan básicamente tu beneficio neto, ¿no? Afectan tu última línea, pero hay que ver muy en claro de que los bancos peruanos, o al menos los 4 grandes, pues seguían normalmente por Basilea 3, que bueno, es una regulación mucho más estricta en cuanto al nivel de provisiones que la regulación local, ¿no? Que da el SBS, porque normalmente ahí uno provisiona a nivel de pérdidas esperadas o estimadas, ¿no? No cuando realmente el crédito ya está en deterioro, sino de acuerdo a tu expectativa, ¿no? Es por eso que normalmente, sobre todo los holdings financieros, tanto Credicor y FS, hicieron provisiones muy altas en el segundo trimestre del año pasado,
Y luego eso se ha ido revirtiendo, ¿no? Ahora, acá, como les comentamos la semana o hace un par de semanas, lo importante en los bancos peruanos, y por lo cual nosotros todavía nos mantenemos al margen, es por un cambio estructural de mediano plazo, ¿no? Como les hemos comentado, el tema del tope de tasas, sobre todo por el tema del tope de tasas, y reactiva. Reactiva, ¿por qué te afecta? Los hemos comentado muchas veces, porque bueno, tienes un crédito en el balance al cual le sacas básicamente cero de margen, entonces te perjudica tu margen neto de interés. Entonces tú no quieres tener ese crédito en tu balance, ¿no? No quieres tenerlo, quieres sacarlo, quieres que venza y poder pues brindarle otro crédito a ese cliente, pero ya una tasa normal, ¿no? No de un 4% por una MIPE, sino de un 30%, por ejemplo, poniendo un caso extremo. Entonces eso es lo que yo quiero como banco. Pero si tú, o me refiero al gobierno, me obligas a ampliar los plazos de gracia, los plazos de pago, ya no solo 2 años, sino ahora 3, y luego a 5, y luego, no sé, puede venir un gobierno populista y decirlo, pasarlo a 10, como me estás obligando a mantener ese crédito en mi balance por 10 años, lo cual me va a perjudicar claramente a mi neto de intereses, ¿no? Yo no quiero eso como banco, me refiero, ¿no? Entonces ahí está el gran problema para los bancos, para la banca local, sobre todo los que están expuestos a reactiva, sobre todo como el BCP, mi banco, especialmente, mientras que para otros que están más vinculados a la parte de retail, como Interbank, o sea, tarjetas de crédito, créditos de consumo, pues les perjudica el tema del tope de tasas, ¿no? Porque bueno, allí realmente está el negocio de la banca, por eso yo les hemos comentado antes que Interbank quizás no es el banco más grande del Perú, pero sí es el banco más rentable, ¿no? Con un ROE incluso por alrededor del 22%, lo cual es impresionante, es un ROE altísimo, incluso para todo banco a nivel global. ¿Y por qué lo ha logrado? Pues porque encontró un nicho en la parte de crédito, de consumo de tarjeta de crédito, donde pues genera mucho margen, ¿no? Entonces eso favorece mucho el nivel de beneficio. Entonces por eso, y ahí está la clave de esta nueva ley de tope de tasas, ¿no? Si se genera un tope, digamos un 50%, y Interbank pues tiene tarjeta de crédito ofreciéndolas a 80, 90, 100, 120, no sé, etcétera, pues claramente se va a perjudicar por el margen de intereses, el beneficio neto y luego al ROE finalmente, ¿no? Entonces, nos parece que ese es un efecto de mediano plazo, un cambio estructural de mediano plazo, pero es cierto que todavía no está delineado del todo, ¿no? El BCR en realidad está en la capacidad ahí de definir las tasas. Si el BCR va y el tope máximo lo pone a la tasa máxima implementada en el sistema, que puede ser, no sé, 200%, entonces, bueno, quizás allí pues va a haber mucho más espacio para la banca local, no se va a ver tan perjudicada, ¿no? Porque serán muy pocos los que te cobran un tarjeta de crédito con una tasa más del 200%, ¿no? Pero bueno, es una incógnita realmente hoy en día. Depende mucho el BCR de lo que haga, y también depende mucho el próximo Congreso y Gobierno, ¿no? Si va a seguir en línea con esto de regular las tasas. Lo cual parece que todos están de acuerdo con ello, ¿no? Salvo quizás uno por ahí, que creo no ha hablado al respecto, pero los demás entendemos que están de acuerdo en regular tasas, y eso es un cambio, como les comento, estructural, ¿no? Y que puede perjudicar la generación de beneficio a largo plazo de los bancos, y por ende, nosotros todavía nos mantenemos al margen hasta que haya un poquito más de claridad al respecto, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿qué estaría pasando actualmente con Credicorp? Estaba yendo hacia abajo el precio y ahora está recuperando. ¿Cuál sería el motivo? Adelante, Daniel. Ok, gracias. Bueno, en Credicorp, pues sí, estuvo corrigiendo, en nuestra opinión, en línea con lo que les he comentado, el tema del mayor riesgo regulatorio en el país. Porque, ojo, este es un tema de Perú, ¿no? Por cierto. Por eso es que si ustedes comparan la evolución de los holdings financieros peruanos con otros bancos, los bancos chilenos, por ejemplo, pues hay una clara diferencia entre la recuperación que han tenido los bancos chilenos y los bancos peruanos, ¿no? Porque en el Perú hay mucho riesgo regulatorio hoy en día, y también está el riesgo político, ¿no? Evidentemente. Hay que tener claro de que lo primero que vende un institucional ante riesgo es lo más líquido, y además lo que tiene exposición a inversores extranjeros, ¿no? Entonces lo primero que un extranjero va a vender es el EPU, ¿no? Y bueno,
Y en el EPU, pues, Credicorp tiene un peso de más de un 20%. Por eso es que normalmente ante el riesgo o ante el temor van a ver que lo que más va a caer va a ser lo que tiene función el EPU, ¿no? Credicorp, Buenaventura, y por ahí IFS quizás, ahora que está listada también en ICE, ¿no? Entonces, esas son las que están más expuestas a venta por temor, ¿no? Y eso creemos que es lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Los últimos días sí es cierto ha rebotado, ¿no? Porque me parece que Credicorp llegó como por debajo de a 130 y algo, 137 por ahí, y ha rebotado hacia 144, 145, porque bueno, aparentemente las encuestas daban de que al menos 2 pro mercado podían pasar a segunda vuelta, o que al menos los que aparecían como anti mercado, pues se estaban moderando un poquito, ¿no? Pero con lo que salió pues el jueves en la noche, y creo que ha habido una sorpresa allí, seguro todos están al tanto, y bueno, creo que esta persona claramente no representa nada, nada moderado, y sí puede causar cierto temor, sobre todo al inversionista extranjero, ¿no? Porque no lo conoce y además tiene un discurso claramente radical, ¿no? Así que allí quizás puede ser la explicación de lo que pasó el viernes, pero bueno, es una incógnita y tenemos que esperar el resultado del lunes, ¿no? Como les hemos comentado, cualquiera de los 6 primeros puede pasar, y así que eso se va a definir por muy pocos puntos. Quizás incluso el domingo no tengamos nada claro, y quizás tenemos que esperar hasta el lunes, martes, ¿no? Para tener algún conteo rápido. Así que pues esa está simplemente la expectativa, pero les reitero el riesgo regulatorio que hay, sobre todo por el lado financiero, y creemos que hay sectores que no tienen ese riesgo latente, ¿no? Bien, gracias Daniel. Seguimos con las preguntas. Nos dicen, ¿cuál sería el efecto de la reciente eliminación de las tarjetas de créditos por 1 millón en la caja de IFS? Ok, bueno, es una pregunta interesante. Sí, salió una noticia al respecto, ¿no? Que se están eliminando tarjetas de crédito, probablemente como medida ya de precaución, obviamente, ¿no? De clientes que no cumplen con los pagos. Bueno, realmente ahí habría que ver cuánto eso corresponde bueno, a tarjetas o a créditos que estén vinculados con Interbank, ¿no? Porque seguramente será distribuido pues entre los 4 grandes y algunos otros bancos más pequeños quizás. Así que saber con exactitud, pues no se puede saber con exactitud el impacto real, pero sí es muestra, o sea, es una muestra de lo que está ocurriendo, ¿no? Personas de que, bueno, se están viendo, o sea, no están en capacidad de pagar sus deudas, y bueno, y lo que queda es eliminar esa tarjeta, y por lo tanto, acá lo importante es ver el efecto en mediano plazo, ¿no? De que eso, como les reitero, sea un cambio estructural, porque pues yo te otorgo un crédito o una tarjeta a una tasa anual de 80%, porque es tu nivel de riesgo, ¿no? Pero si tú me la fijas, el BCR me la fija en 30, pues simplemente yo no te voy a emitir ninguna tarjeta de crédito, sería imposible porque no estás dentro de ese rango de riesgo, ¿no? Entonces acá no solamente pierdo, probablemente los bancos van a perder por colocación, ¿no? Porque voy a colocar menos, sino también, les reitero, por margen, ¿no? Voy a marginar menos también. Así que ese es el efecto que va a haber a nivel de margen neto de intereses, utilidad neta, y finalmente a nivel de ROE, ¿no? Así que ese es el gran riesgo, les reitero, pero bueno, nuevamente, no hay mucha claridad respecto a la tasa tope, hay que esperar, y también hay que esperar cómo esto lo ataca el siguiente gobierno, ¿no? Gracias Daniel. Aquí tenemos una pregunta sobre ¿cuál es el efecto del reparto de dividendos en la cotización de una acción? Bueno, el efecto es que vas a ver pues, el precio siempre después del dividendo, ¿no? O sea, supongamos que CIER Perú, el corte es el día 14, ¿no? Supongamos que CIER Perú el día 14 cierra a 1.20, entonces al día siguiente, el día 15, va a abrir a 1.09, va a descontar esos 11 centavos, ¿no? Ese es el efecto que vas a ver tú. Ahora, ten en cuenta de que eso para ti no significa que estás perdiendo plata, ¿no? Porque si tú ves que la acción abre a 1.09, quizás te asustes y pienses que estoy perdiendo plata, pero no estás perdiendo nada, porque al final esa diferencia de 11 centavos te la van a pagar a ti en efectivo, ¿no?
Entonces, al final el efecto para ti es neutro, no tiene ningún efecto. Pero sí tengan en cuenta de que, bueno, como es un dinero que sale del patrimonio, sale del balance, pues el precio de la acción tiene que descontar ese reparto, ¿no? Sí tengan en cuenta eso. Pero les reitero, el efecto a nivel de dinero, o el accionista es nulo, es neutro, porque la diferencia te la están entregando en efectivo. Gracias, Daniel. Ahora nos dicen si una acción tipo en retail sería más defensiva en esta coyuntura. Ok, con esa pregunta vamos cerrando. Bueno, en retail siempre ha sido una empresa muy estable, ¿no? A nivel de beneficios, poco volátil de alguna manera, y porque, bueno, está en segmentos que han presentado crecimiento incluso durante la etapa de pandemia, ¿no? Como puede ser la parte de supermercados y también farmacias. Entonces, esos dos negocios han ido muy bien. Lo que sí se ha visto afectado es la parte de supermercados, ¿no? Claramente, por las condiciones de aforo, etcétera, ¿no? Entonces, si va a ser defensiva o no en lo que viene, hay que tener en cuenta de que bueno, en retail, lamentablemente, la parte de centros comerciales va a seguir yendo mal, es probable, porque no hay que descartar otras cuarentenas u otros cierres en los siguientes meses, ¿no? Por cómo viene la pandemia, hemos visto en la parte local cómo los casos han alcanzado nuevos picos, también los decesos. Entonces no se puede descartar, y además, como es el proceso electoral, donde, bueno, quizás también puede aumentar el tema de casos de contagios, que en un par de semanas estemos nuevamente en picos, y que durante mayo pues se decida nuevamente cerrar por algunas semanas una cuarentena como se dice en febrero, ¿no? No se puede descartar eso, así que eso pues definitivamente impactaría en retail, ¿no? Sobre todo, les requiero para la parte de centros comerciales. Pero tanto la parte de supermercados y farmacias, pues debería seguir yendo bastante bien, crecimientos incluso de doble dígito, en supermercados sobre todo, y eso darle soporte a los beneficios, ¿no? Así que tienes esos dos efectos en el retail, dos segmentos que van a ir muy bien y uno que va a ir mal, ¿no? Como sectores comerciales. Así que es un tema de ponderar esos riesgos para tomar una decisión, ¿no? Pero les reitero también que mi retail es una de las empresas que bueno, vamos a comentarlas con mayor detalle en nuestro siguiente seminario del próximo sábado, ¿no? Así que con eso cerramos la presentación. Simplemente les comento que les vamos a enviar la invitación para el seminario el próximo sábado. Y bueno, para los que nos puedan acompañar, pues nos pueden confirmar ahí mediante correo, ¿no? Que les vamos a estar enviando la invitación. Así que sería eso. Muchas gracias por su atención. Esperamos que la información haya sido de utilidad. Y bueno, nos encontramos en un par de semanas y esperemos sinceramente que mañana sea un resultado, bueno, positivo para nuestro país, ¿no? Esperemos todo lo mejor para nuestro país. Así que bueno, buen fin de semana y nos encontramos en una próxima presentación. Muchas gracias.